Hace unos días se presentó ante la opinión pública un nuevo equipo élite de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal que están capacitándose con ayuda de los Estados Unidos para eventuales actos terroristas en nuestro país que involucran incluso actos con ataques de bombas nucleares. No es broma lo que le estoy diciendo, esto es en serio. Vamos a tener un control remoto en estos momentos con el arquitecto, el periodista Hugo Páez, porque se han dado una serie de atentados que se pierden entre las notas secundarias y que llaman la atención. Primero, un petardo que explota en la estación Indios Verdes del metro, en la Ciudad de México. Segundo, y esto habrá de confirmarlo en exclusiva y en primicia para usted en este programa, Hugo Páez, hubo un atentado al interior de la Basílica de Guadalupe. Tercero, este domingo recién pasado, hace apenas 48 horas, un atentado también con explosivo en la estación Bellas Artes del metro. Ahí sí se presentaron 4 heridos y dejaron un panfleto, desconocemos aún quién se atribuye este atentado. Son apenas avisos. El programa anterior de Va en Serio habíamos tratado con usted el asunto de los encapuchados, la impunidad y lo que ha ocurrido en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán y aquí en el Distrito Federal con una serie de vándalos que lo mismo amenazan físicamente a catedráticos que incendian instalaciones como el CCH o violan, secuestran y ultrajan edificios como el de la Rectoría. Arquitecto Hugo Páez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hace unos días, decía yo, llamó la atención la capacitación antiterrorista de elementos de élite de la Policía del Distrito Federal. ¿A qué se debe esto, Hugo? Buenas noches, Carlos. Bueno, yo creo que no te preparas para la guerra si no vas a atacar o no te vas a defender. Aunque el jefe de gobierno, Miguel Mancera, pues rechazó cualquier seña, cualquier elemento que pudiera derivar que existe algún brote terrorista en el Distrito Federal, la creación de este grupo, que en primera instancia también se debe en cooperación con Estados Unidos, pues es por algunos indicios que ya hemos visto. Por ejemplo, el 12 de abril, un ataque con explosivos al metro, un explosivo casero, y algunas otras manifestaciones que derivaron también del 1 de diciembre en el cambio de poderes, pero sobre todo la gran preocupación, Carlos, de que no trascienda los grupos de autodefensa en lo peor que puede ser como guerrilla urbana en el Distrito Federal. Hay que recordar que es la sede de poderes federales y pues se podría decir el asentamiento urbano más grande que hay en la República Mexicana, Carlos. Este ejercicio apoyado por la Embajada de los Estados Unidos se da a unos cuantos días de los bombazos en el maratón de Boston. ¿Estimas alguna relación, Hugo? Pues mira, Carlos, aunque la visita del presidente Barack Obama en México trató de quitar un poco la atención sobre la agenda de seguridad binacional, pues esta manifestación de un grupo terrorista de alguna forma se podría decir financiado en buena medida y por otra entrenado por Estados Unidos, te habla de que sigue siendo la primera preocupación la de seguridad. Me comentaban expertos en encuestas que el primer trimestre en el gobierno de Enrique Peña Nieto la seguridad había bajado como foco de atención, pero ya en el segundo semestre vuelve a estar en el primer lugar el problema de la inseguridad. Entonces, obviamente Estados Unidos, después de esos ataques de Boston, la preocupación sobre un brote terrorista en México pues es mayor. Esta preocupación también del gobierno federal. Enrique Peña Nieto le pide a Miguel Mancera la creación de este grupo antiterrorista, sobre todo para evitar un brote fuerte de guerrilla urbana, como lo hemos visto también en Michoacán, que es una especie de émulo de lo que pasó en un principio en Colombia, donde tenemos guerrilla a través de los grupos de autodefensa, narcotráfico, control de gavillas y ya ahora ataques también, por ejemplo, a comercios, asaltos a camiones repartidores, y este tipo de violencia
que se genera ya también en Michoacán a nivel urbano, estamos hablando de Morelia, en Apatzingán, en Uruapan. La gran preocupación es que en México, en el Distrito Federal, se derive un brote similar, Carlos. A ver, muy interesante la aseveración que nos acabas de regalar. El presidente Peña le solicitó a Miguel Ángel Mancera la creación de este grupo antiterrorista. Pero a ver, Hugo, en tiempos pasados el gobierno del Distrito Federal adquirió de estas tanquetas antimotines, vamos, de las que echan chorros de agua, nunca se usaron. ¿Esto ocurrirá con el equipo antibombas nucleares? Carlos, yo pienso que son propósitos completamente diferentes. La forma del equipamiento anti-brotes sociales, como son las tanquetas, ya en desuso, sobre todo en los países latinoamericanos, donde aplacaban las manifestaciones con chorros de agua. Ya en México obviamente no va a haber ese tipo de utilización de uso contra la población. Esto es sumado a las modificaciones que hizo la Asamblea del Distrito Federal sobre la ley de manifestaciones. El vandalismo ya no es un delito que amerite cárcel, es una falta administrativa. Yo creo que esto tiene un alcance mucho mayor. Estamos viendo también que en el pasado en México, en el pasado inmediato, en el sexenio pasado, hubo brotes también de terrorismo. Hay que recordar que en el 2007 hubo un ataque a 4 instalaciones de Pemex con Semtex, un químico de la República Checa, que viajó a Libia. Gaddafi compró un cierto tonelaje de Semtex. De ahí se derivó en Cuba, Venezuela, y este mismo químico que llegó a México fue rastreado hasta Venezuela. Entonces, sí hay una gran preocupación de que exista un brote de guerrilla urbana fuerte. Digo, si no te preparas para la guerra, si no vas a atacar, si no vas a defenderte, yo creo que esta es la primicia con la que el gobierno del Distrito Federal entra en esta lucha y en esta protección antiguerrilla y antiterrorismo en México. Se han dado varios brotes en el Distrito Federal, Hugo. Se habla de atentados en el metro, uno en Indios Verdes, decía yo, otro en el metro Bellas Artes. ¿Qué pasa con la Basílica? ¿Qué pasa con los demás avisos? Pues Carlos, mira, el 27 de abril pasado se descubrió unos productos flamables en la Basílica de Guadalupe. Uno de ellos alcanzó a hacer combustión, se quemaron algunas bancas, se le llamó, inmediatamente llamaron al grupo especial de la Policía del Distrito Federal, apagaron una parte del incendio, la otra, los otros químicos los retiraron, los quemaron afuera de la basílica. Esto no trascendió, pero es verdaderamente grave porque estamos hablando que se trata de una incursión diferente a lo que vimos en el pasado inmediato. Por ejemplo, en la Catedral Metropolitana. En la Catedral Metropolitana todos los movimientos estaban muy focalizados con grupos de izquierda, estaban muy focalizados con el PRD y PT. Ahora se trata de la Basílica de Guadalupe. La Basílica de Guadalupe, como todos sabemos, es el foco de atención a nivel internacional, es el segundo santuario más importante católico del mundo, después de San Pedro. Imagínate un escándalo, imagínate un incendio en la basílica que trascendiera, verdaderamente iba a llevar el mensaje directo que querían dar estos grupos, no sé si llamarles terroristas, pero de alguna forma activismo criminal. Pues vaya primicia que nos estás regalando, Hugo Páez. Muchas gracias por esta participación. Nosotros vamos a una pausa. Regreso hacia la Universidad Nacional Autónoma de México, allá se encuentra el doctor Alejandro Chanona.